Si esta reforma laboral va a dejar a los jóvenes sin posibilidad de empleo ni de crear su propia empresa por las cargas que impone. Es una reforma... ¿Usted espera que le creamos todas esas babosadas que dice? ¿A quién? A usted. Es una reforma, es que a mí no me importa que usted no crea. Es una reforma, no importa. Feliz y bendecido martes 13, martes 13 de mayo del 2025, cuando se están cumpliendo 1010 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano. Les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C de consulta popular. Antes que nada, por supuesto, darle las gracias a Dios, por supuesto, a ustedes por su apoyo, por sus mensajes, por sus visitas, por sus comentarios, en fin, gracias eternas, totales e infinitas para todos ustedes. Vimos, ¿no? Ahí en la intro, vimos a la señora Cabal, que es algo también que les ocurre con frecuencia, ¿no? A estos precandidatos de la extrema derecha en Colombia. Acostumbrados a que en el Congreso sueltan cuanta mentira se les ocurre. Acostumbrados a que en esos congresos de extrema derecha sueltan cuanta babosada se les ocurre. Pero cuando salen a la calle es a otro precio. Me encantó la respuesta de ese ciudadano que muy bien parado fue y le dijo: ¿usted cree que es que nos vamos a creer esas mentiras con ese acento? Buenísimo, buenísimo ese momento. Por allá a la innombrable del Pasquín también la vemos que le ocurre con frecuencia. Al Matarife pues ni se diga. Cada vez el pueblo está menos engañado. Cada vez el pueblo sabe lo que está ocurriendo y eso nos emociona en vísperas, sobre todo, ¿no?, del tema de la consulta popular. Como todos lo sabemos, hoy estamos pendientes de ese debate. Vimos la orden del día, aproximadamente según hora colombiana, 2 de la tarde estaría comenzando este debate. Estaremos por supuesto atentos y si es posible, cómo no, hacer la retransmisión respectiva, porque como lo digo, tenemos que estar y ver quiénes son los que están a favor o en contra del pueblo trabajador, en este caso, de la reforma laboral. Hoy vamos a hablar de varias cosas, de las reformas. Tenemos ahí en vilo, ¿no?, lo que hablábamos, lo que estamos pendientes del debate que se inicia hoy. Estamos pendientes también de la reforma pensional, que aunque ya empieza a regir a partir del 1 de junio, quieren tumbarla. Y eso también ha hecho que Gustavo Petro se manifestara. Vamos a hablar entonces de reformas. Pero antes de entrar en el tema de las reformas, pues por supuesto sabemos que Gustavo Petro está en la República Popular China. Ahí vemos esta imagen que seguramente va a hacer retorcer por allá a la extrema derecha. Ahí vemos a Gustavo Petro con Xi Jinping, el presidente de China. Pues vimos la intervención, aquí nos cogió tempranito, la hemos puesto en los videos para que ustedes también vean la intervención completa. Son como 15 minutos aproximadamente de la intervención completa en ese encuentro, ¿no? En ese cuarto foro que se está presentando entre la CELAC y la República Popular de China, esa cumbre. Bueno, pues aparte, si quieren ver el video, pues ahí está, para que vean la intervención completa, pero pues los que no lo han visto, vamos a hacer un pequeño resumen basados aquí en la página de la Presidencia de la República. En esa intervención, Gustavo Petro hizo un llamado a replantear el rumbo de la humanidad a través de un nuevo paradigma de cooperación internacional que supere las lógicas del Estado, nación y abrace el diálogo de civilizaciones como base política, histórica y antropológica para un futuro global. Un diálogo entre civilizaciones no se puede imponer, es un norte para las relaciones entre la CELAC y China. Es una posibilidad que China, creo, por lo que leo, por lo que hablo, quiere, y nosotros también queremos, dijo el mandatario este martes en la ceremonia de apertura de la 4ª reunión ministerial del Foro China-CELAC, que se realiza en Beijing, donde el jefe de Estado colombiano asiste también como presidente pro tempore del organismo latinoamericano.
También en esa intervención, Gustavo Petro dijo que solo falta esperar otros pueblos del mundo para que lo deseen y entiendan que antes que la lucha contra los migrantes, que no es más sino el efecto de la pobreza en el sur, que en el etnonacionalismo que nos recuerda al pasado, son simplemente espejismos y lentejuelas, porque al final nos junta y nos debe juntar toda la humanidad, pues nos debe juntar esta lucha por la vida. También en ese sentido manifestó su optimismo en el sentido de que en el encuentro de la CELAC se pueda decir con tranquilidad que esta reunión va por el camino correcto, por el camino del diálogo entre civilizaciones, de la construcción de la humanidad, de la defensa irrestricta y potencia de la vida. Son palabras de Gustavo Petro, como lo decimos en esta cumbre CELAC China. Pues aparte de esta imagen que estamos viendo, también hemos visto... No, vamos a escuchar un poquito de eso que dijo Gustavo Petro. Y le corresponde a la CELAC, en cierta forma, invitar al diálogo entre civilizaciones. Pero si miramos ese mapamundi desde otra perspectiva, no en el eje vertical, sino en el eje horizontal, aún manteniendo el ego, nuestros países en el centro del mapamundi, indudablemente a derecha e izquierda tenemos un mundo por ganar, un mundo con quien dialogar. ¿Cómo se mira aquí el diálogo entre civilizaciones mientras las Américas deciden algún día integrarse? Ese diálogo horizontal, que no vertical, puede estar libre de autoritarismos, de imperialismos, del tú a tú entre civilizaciones, y indudablemente papel fundamental jugarían de un lado Europa y África, del otro China y el Asia. Y aquí concentrados en el tema China-América Latina, tan lejanos, aunque nos une el mismo océano, quizás la historia fue la misma. Tenemos en América, en la selva amazónica, antes de ser selva, indicios de culturas de hace 20.000 años. A nosotros nadie nos encontró ni nos descubrió, ya estábamos, nos confluimos con el mundo, pero hace 20.000 años gentes pintaban murales en Chiribiquete. Había cultura en América. Y quizás esas culturas, dicen teorías, venían también por el estrecho de Bering del Asia, es decir, que antes de Europa éramos quizás el mismo pueblo. Ese encuentro entre culturas que ha sido la historia humana, a veces sangrienta, a veces encuentro y diálogo, hoy arranca aquí en esta conferencia CELAC y China con una promesa. Claro que desde la perspectiva china de la ruta de la seda, de la franja, se puede cruzar en sentido horizontal juntando dos océanos, Pacífico y Atlántico, y al juntarlos el mundo europeo y africano con el mundo asiático, oriental, China y otros pueblos. Bueno, estamos aquí en Beijing para la visita del presidente y del gobierno, también como parte de la instalación de la CELAC China. Y desde el sector de gestión del riesgo, desde la UNGRD, pues venimos adelantando desde hace tiempo una agenda conjunta con China en distintos niveles de cooperación. En la tarde de hoy yo tendré una visita al Ministerio de Emergencias. En China este sector tiene categoría ministerial y es mucho lo que podemos hacer en conjunto, no solamente por lo que China puede aportar, tanto en equipos de despliegue rápido, de atención de emergencias, como también lo que nosotros podemos aportarle a China desde nuestra experiencia. Colombia es un lugar en el mundo particularmente susceptible a las emergencias. Tenemos inundaciones, volcanes, huracanes, terremotos. China también, pero son distintas maneras de aproximarse a la atención de estos eventos. Así que es bastante lo que los dos países pueden aprender uno del otro y estamos aquí, pues no solamente para recibir cooperación, sino también para compartir nuestro conocimiento desde el sector. Oiga, y hablando y escuchando a Carlos Carrillo, también se me vino a la mente, por supuesto, todo esto que tiene que ver con la reactivación férrea en nuestro país. Seguramente también habrán diálogos en torno a eso, ¿no? Y nos parecería, ya que se habla también de esa balanza comercial inclinada hacia China, pues que se compense un poco, ¿no?
con esa ayuda que se requiere y con esa, por supuesto, con los chinos en esto son expertos, en lo que tiene que ver con la reactivación férrea en Colombia. Así que seguramente estos temas también se tendrán muy en cuenta, tema de tranvías, trenes, cercanías, en fin. Vamos a ver qué va dejando toda esta cumbre, ¿no? Este encuentro de la CELAC con la República Popular China. He de decir también que las relaciones comerciales entre Colombia y China se iniciaron oficialmente el 7 de febrero de 1980, cuando ambos países establecieron relaciones diplomáticas tras la adopción de la política de una sola China por parte de Colombia, rompiendo relaciones con Taiwán. Esto significa que al 13 de mayo del 2025, las relaciones comerciales entre ambos países llevan 45 años y 3 meses. Esa pregunta se la hice a la inteligencia artificial y quería pues traerlo también ese dato aquí, ¿no? La relación Colombia-Asia Oriental, esto lo postea la senadora María José Pizarro, va mucho más allá del aspecto comercial. Es incluso una relación cultural y política en un mundo hoy multipolar. En lo comercial, las relaciones China y Sudamérica han crecido sostenidamente, convirtiéndose en uno de los principales socios regionales, pasando del 18% al más del 30% de las exportaciones sudamericanas, las excepciones Ecuador y Colombia. Estados Unidos hoy es el primer destino comercial del país. Sin embargo, diversificar y consolidar inversiones a nivel global es una obligación si queremos tener una Colombia competitiva, donde la industria no dependa de fijaciones arbitrarias de aranceles. Y ojo, diversificar además de China también es con India, Japón, México, Brasil, la Unión Europea, Oriente Medio y demás naciones del sur global, tal como hemos venido haciendo y lo demuestra la evidencia. Señora innombrable, el país no se conduce con los fantasmas de la Guerra Fría, sino a favor de su gente. Por cierto, le dirá su asesor que hasta Milei tuvo que retroceder en sus posturas frente a China. Decimos un post de María José Pizarro, contestándole a la innombrable porque este argumento, ¿no? Es que a Estados Unidos le exportamos mucho más, es que y no podemos, o sea, tenemos que seguir arrodillados mientras ellos allá en Estados Unidos sí arreglan sus relaciones comerciales con China. O sea, impresionante. Y me parece muy importante también lo que dice la senadora María José Pizarro, es que se tienen que abrir mercados para otros rumbos. Por ejemplo, yo siempre he hablado aquí el tema de Europa, el tema de la flor, el tema de las frutas, en fin, todo lo que se puede traer acá, incluso hasta las manillitas, pero no a precios desorbitados, ¿no? Como está incluso denunciando Gustavo Petro que las balsitas muiscas que la estaban enviando a 700,000 pesos. Esto aquí es apetecidísimo, todo esto y lo que aquí digamos, los que manejan y tienen el fuerte de este tipo de artesanía, de este tipo de manillas, son los africanos. Y cada vez que uno pasa dice, uy, oiga, en Colombia todo lo que se vende, hoy que estuve en La Guajira viendo todas esas bellezas que hacen los guayús, tener todo eso acá en unos puntos, o sea, eso sería un éxito. Incluso la fruta también, siempre decimos, y se vende el mango se lo compra, el español coge el mango y lo pela también y tal, y si usted le dice, oiga, cómeselo con un poquito de sal, se lo come con sal y después le dice uno, oiga, qué rico, ¿no? Y le dice uno, y eso que usted no ha probado los mangos, esas mangas colombianas, y le pregunta, ¿y por qué no están acá? No, porque es que siempre que van a traerlas terminan echándole aquello que sabemos. Y así es el tema de las flores. Aquí, hace 20 años, nada que ver con los americanos, por favor, nada que ver, pero decían ketchup en vez de salsa de tomate. Y en las esquinas, en vez de decir pare, decía stop. Y muchos españoles les llamaba la atención como en Colombia decía pare en vez de stop. Cosas que uno a veces no entiende, ¿no? Entonces se ha venido implementando el tema de San Valentín. Aquí hace 20 años, nada, no se hacía. Poquito por ahí, o el tema de Halloween, por ahí poquito, no muy arraigados a sus tradiciones y nada que ver con los americanos y nada, pues eso se ha acabado, ahora San Valentín lo celebran como todo, y ves la cantidad de flores, entonces dice uno, oiga, la flor colombiana tan hermosa aquí,
Pero no, que todo para Estados Unidos, pues se puede para Estados Unidos y también se puede para Europa, se puede para la India, se puede para Japón, en fin, mercado es lo que hay para tanto producto colombiano. Nos encanta entonces que esto esté dándose ese encuentro, a pesar de todas las oposiciones que ya está teniendo y ha tenido desde que se anunció por parte de la extrema derecha. Hemos visto en cadena, ¿no? Sale la innombrable, sale aquel, sale Bruce McMaster, y sale también la FENALCO, también. Bruce McMaster dice que advirtió que esa adhesión de Colombia a la ruta de la seda puede tener muchos costos y ningún beneficio. Y por el otro lado, FENALCO, en una posición arrodilladísima, es una provocación innecesaria a Estados Unidos. FENALCO reacciona a la adhesión de Colombia a la ruta de la seda. Por favor, y eso publicado por Cambio, que a propósito de Cambio este fin de semana sacaron todos sus peones, ¿no? Toda esa banda de Daniel salieron a publicar columnas en contra del gobierno. Están, pero que nos meten y que meten al centro, ¿no? Y por eso es que yo a ese Daniel Coronel, yo no le como, yo a él no lo tengo para nada como un referente, que habrá hecho investigaciones periodísticas y eso, pero yo a Daniel Coronel no lo tengo como ningún referente. Incluso también estamos viendo lo que está haciendo Alejandro Gaviria. Aquí vemos otro. Alejandro Gaviria anuncia colectivo para enfrentar la crisis del sistema de salud en Colombia. El complot ese, que ya sabemos que está armado, pero ahora ya de frente y sin un asco dicen que van a armar el complot. Alejandro Gaviria, hágame el bendito favor. Ahorita trataremos ese tema. Seguimos entonces ya cerrando lo del tema de la visita de Gustavo Petro como presidente pro tempore de la CELAC a la República Popular de China. Vemos acá que no podemos olvidar. Recordemos lo que dijo el ricachón Bruce McMaster, un uribista que a veces anda bien y la mayoría de las veces muy mal, como esta, cuando se refería al aumento salarial de Petro a los trabajadores. Hambre para el futuro. Presidente de la ANDI cuestionó el aumento del salario mínimo. Cositas que no se nos deben olvidar. Y como dice Gustavo Petro, una gran foto que solo debe estar allá retorciéndose, ¿no? Vemos allá a Boris, a Petro, a Xi Jinping y a Lula en compañía de otros presidentes y cancilleres latinoamericanos y del Caribe. Fotaza, definitivamente. Y con esa fotaza, entonces cerramos ya el tema que tiene que ver con China y lo que traíamos como entrante en este contenido. Listo, entonces, siguiente tema. Por supuestísimo tiene que ver con las reformas, el debate que se va a dar hoy martes 13. El martes 13, día del debate, que inicia el debate de la consulta popular. Pues respecto a lo que dije anteriormente también en el inicio, tenemos que hablar de reformas, de consultas, pero vamos entonces primero a hablar con la reforma laboral. Esa reforma que hundieron, ¿no? Se había creado los integrantes de esa comisión accidental que iban a evaluar, ¿no? ¿Qué pasaba con el hundimiento de la reforma? Pues estos 7 integrantes que conforman esa comisión accidental radicaron el concepto negativo de la apelación de la reforma laboral. A consideración de los congresistas se debe negar dicha apelación, ya que el hundimiento de la reforma en la Comisión Séptima del Senado se hizo cumpliendo con todos los requisitos constitucionales y legales. Las firmas fueron de los congresistas Juan Pablo Gallo, Efraín Cepeda, José Luis Pérez y Marcos Daniel Pineda. De esta decisión se separaron los senadores Angélica Lozano, Ariel Ávila de Alianza Verde, el senador Pedro Flores del Pacto Histórico. Oiga, y nos preguntamos entonces cómo es que en una comisión creada, pues también está Efraín Cepeda. Eso no nos cuadra. ¿Qué será la ley? ¿Qué será eso? Como no cuadra. Pero listo, no hay problema. Entonces nos vamos de consulta popular. En pocos meses nos vamos de consulta popular y por eso es que hoy estaremos muy atentos a ese debate. Pero ya vamos viendo, ¿no? Ya vamos viendo ese camino que
que nosotros decimos, estaremos atentos, pero es muy probable que le digan que no a la consulta popular. Vamos a ver. Armando Benedetti se muestra bastante optimista, pero como dice la representante Mafe Carrascal, es lamentable esa decisión. Esa decisión demuestra la imperiosa necesidad de la consulta popular. Es el momento que prevalezca el espíritu participativo de la Constitución del 91. Es momento de permitir que el pueblo colombiano dirima este conflicto entre el poder ejecutivo, los movimientos sociales y el poder legislativo. La actitud fundamentalista de la oposición le negó a las mayorías sociales la posibilidad de una reforma laboral concertada que recuperara derechos laborales y también acogiera demandas del empresariado. Reeditar esa terquedad y negar la consulta popular sería un golpe tremendo para la legitimidad de nuestro sistema político. Ojo, respetadas y respetados senadores, imagino las inmensas presiones que deben estar sufriendo para que quebranten el espíritu de nuestra Constitución e impidan la participación democrática de nuestro pueblo. Pero confío en que prime la sensatez y el deseo de fraternidad y convivencia. Es el momento del constituyente primario. Ese es un post de Mafe Carrascal. Y aquí, entonces, ya el Partido Conservador ha anunciado que va a votar negativo. Los liberales ya vimos la petición de César Gaviria. Vamos a ver, seguimos. Pero entonces, se hizo público ayer un post de Mauricio Zamora. Él es de Pacto Histórico de Cali. Pues Mauricio hace un post que nos explica, hablando del Partido Conservador, un recorderis. El extenso prontuario del Partido Conservador contra la clase obrera en Colombia. Ese prontuario está manchado de sangre. 1858, gobierno de Mariano Ospina Rodríguez. Se aprueba una ley para el trabajo obligatorio de quienes eran considerados vagos. Criminalización de la pobreza. Y aquí vemos esta imagen. 1919. Gobierno de Marco Fidel Suárez. Protesta pacífica de los sastres fue reprimida con violencia. Hubo asesinato de trabajadores. 1928. Ley 69, conocida como la Ley Heroica. Se criminaliza reunirse, agruparse o asociarse. Una ley abiertamente antisindical. 1928. Gobierno de Miguel Abadía Méndez, masacre de las bananeras. El ejército dispara contra los trabajadores en huelga. Cientos de muertes. 1951, gobierno de Laureano Gómez. Desaparece el dirigente popular Julio Rincón, régimen de terror y persecución política. El tren del, vea, aquí vemos una imagen de Débora Arango, el tren de la muerte, fragmento. Miren la imagen, si la están viendo, sí. ¿Qué más? 2025, hoy el Partido Conservador hundió la reforma laboral y anuncia el voto en contra de la consulta popular. Nada ha cambiado, siguen legislando contra la clase trabajadora. Fin del hilo. El pueblo, por supuesto que no lo olvidará. Quisimos traer ese hilo de Mauricio Zamora porque nos viene bien todos estos recorderis, ¿no? Eso no es de ahora, y por allá también vimos en artículos de 1975 cómo Fenalco también se oponía a que los trabajadores tuvieran sus derechos, que recobraran sus derechos. Esta oligarquía que nos ha gobernado siempre ha sido así durante toda su vida. Pasarán los años, los siglos, y vea, si no se hace nada, ahí seguiremos. Entonces, es nuestro momento. Es nuestro momento. Ya están alineados, ya vemos todo. No les gusta que se viaje a China. Tenemos que estar arrodillados. No les gusta que el pueblo hable. No, nada. Represión. Es lo único que esta gente pretende darle al pueblo colombiano, y pretenden también que el pueblo siga arrodillado, así como ellos han vivido arrodillados, en este caso, por ejemplo, a los Estados Unidos. No, señores.
La cosa ha cambiado y es nuestro momento. También entonces pasamos de conservadores, nos vamos ahora a los liberales. Y aquí me encanta ese post que envía Wilson Arias y por eso vieron ustedes también en la miniatura a César Gaviria. Wilson Arias lo define como debe ser y le da un calificativo perfecto. César Gaviria, un zorro antiobrero. Promociona su mini reforma siguiendo la idea gatopardusca de hacer los cambios para que todo siga igual. Su cofrade, Miguel Pinto, le agregó un acento, recargo nocturno con limitantes para muchos de quienes trabajan de noche. Los trabajadores ya hacen chiste de esa burla que ofende su inteligencia. Y, ojo aquí, preocupado por sus viejos compañeros de partido, Humberto de la Calle insiste en que aprueben la reforma con cuidado marco de excepciones para algunas actividades. Les explica que es preferible una derrota táctica hoy porque la consulta puede ser una ola de gran tamaño con seria incidencia en el proceso del 2026. Señor Humberto de la Calle, la consulta popular será, así como usted lo piensa, será una gran ola, un tsunami de gran tamaño del pueblo y que por supuesto esto va a tener incidencia en el proceso del 2026. Es algo que no se puede evitar y por supuesto que así va a ser. Así lo vean ustedes solamente con esa visión. Así a ustedes los trabajadores les importe 5. Los derechos de los trabajadores les vale 3 tiras. Lo que les importa y les importa seguir que Colombia sea un país atrasadísimo en cuanto a derechos laborales. Todo eso les vale 0. Lo que les importa, sus intereses. Ahora, con esas elecciones que se aproximan, pues estamos viendo cada cual como ya le conocemos el plumero, pero ahora sí dejaron el plumero al aire libre, ¿no? Este Humberto de la Calle también, que por allá se menciona en ese complot, presuntamente participando activamente, ¿no? Humberto de la Calle, hágame el bendito favor. Pues en esto que publica Wilson Arias y que no habíamos terminado de leerlo, unos más burdos, otros más inteligentes, pero todos a una como en Fuente Ovejuna, dedicados a aplazar derechos y hacer los cambios para que todo siga igual. Todos gatopardos. Entonces el tema de la mini reforma, seguimos ahí. Oiga, qué buen dato el que da el senador Wilson Arias, ¿no? Los trabajadores ya saben cómo se están burlando de ellos. Eso, perfecto. Sigan actuando, miren lo idiotas que son al presentar esa mini reforma. La terminaron de hacer. Perfecto, porque esas migajas, nosotros no la queremos. Pero es que son brutos, son totalmente brutos. Y aquí viene la jugadota de Gustavo Petro, del gobierno, de pedir esa urgencia, ¿no? Que se dice, ¿no? Que va con ánimo de urgencia. Y aparte, recordemos el reto, digámosle así, el reto que le puso Wilson Arias y Alfredo Mondragón, que ayer lo vimos en el video, y es que esa jugada fue perfecta, digamos jugada, ¿no? Pues ya que están presentando, pues ahí le presentan entonces ellos 20 proposiciones para incluir en esa mini reforma. Eso me pareció también le voy a decir, utilizar la palabra, una jugadota política. Una jugadota política que, primero que todo, desenmascara a esta gente, a ese partido liberal, a esa parte del partido liberal, a ese mismo senador Miguel Pinto y por supuesto a Efraín Cepeda. Entonces, yo pienso que sería bueno, las personas que de pronto no lo han visto, el reto, la jugada, las 20 proposiciones que le hicieron a esa mini reforma por parte del senador Wilson Arias y el representante Mondragón. Escuchemos a Wilson. Senadores Pinto y Efraín Cepeda, los retamos en nombre y a favor del pueblo colombiano. Acabamos
de erradicar más de 20 proposiciones para incluir artículos a su microreforma laboral. Ese microproyecto laboral que ustedes plantean es una estafa contra el pueblo trabajador porque no contempla recargos nocturnos para quienes trabajan de noche, no reconoce el carácter laboral del contrato de aprendizaje de las y de los cientos de miles de aprendices del SENA, no formaliza ni a las madres comunitarias ni a las trabajadoras domésticas, ni dignifica a trabajadores del campo y a los campesinos, y en general no garantiza derechos laborales básicos para los millones de colombianos. Por eso hemos radicado más de 20 proposiciones para adicionar artículos y modificarlos. Proposiciones que sí influyen estos derechos para los y las trabajadoras. Y los retamos. Si de verdad quieren estar del lado del pueblo, esperamos que avalen, voten a favor e incluyan estas proposiciones que dignifican al trabajo y a quienes lo ejercen. Porque tal como está hasta este momento, su microreforma laboral es una estafa. Ayúdanos a compartir este video a los congresistas enemigos de la y los trabajadores. Pues ahí está, recordamos ese video, recordamos entonces el reto y con el cual nos vamos a dar cuenta. Obviamente, por supuesto que esto lo van a avalar, eso está clarísimo. Entonces, ahí está, anótense una, senador Wilson Arias, Alfredo Mondragón y por supuesto también el gobierno. Un golazo. Continuemos con el senador Wilson Arias y nos trae un recorderis. Esta vez es con el maestro Carlos Gaviria. ¿Qué decía sobre la consulta popular? Escuchen esto que es memorable. De modo que esa es la base de la democracia. ¿Por qué? Porque lo que se va a someter a las personas a que decidan mediante el sufragio son cosas que les conciernen. Y por tanto, yo soy consciente de cuáles son mis necesidades, de cuáles son mis carencias, y entonces puedo depositar mi voto en un sentido que yo pienso que me va a ayudar a superar esas carencias, que me va a ayudar a superar esas necesidades. Y que nadie se arrogue la facultad de decir que conoce mejor que yo cuáles son mis necesidades, cuáles son mis ambiciones, cuáles son mis anhelos. Esa es la base de la democracia. Bellísima base esa. Eterno Carlos Gaviria. Wow. Qué recuerdo. Qué referente, Carlos Gaviria, de verdad. Bueno, entonces, ya hemos hablado, consulta popular, reforma laboral, y estamos atentos, ahí está, la reforma pensional que ya empieza a partir del 1 de julio. De julio entra en pleno rigor esa reforma pensional. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esa reforma? Pues también la quieren tumbar. Y al respecto se ha pronunciado Gustavo Petro. Quieren hundir la reforma pensional con mentiras. Usar al investigado por corrupción Iván Name, acérrimo enemigo de la reforma pensional, para quitarle el bono pensional a 3 millones de viejos y quitarle la garantía de pensión al conjunto de la población, su derecho a la vejez digna, solo para mantener el prurito de un sistema financiero insostenible que durante décadas no ha dado sino ganancias bancarias, no es digno de Colombia. La prensa de los dueños de los fondos privados dice que la reforma a sus fondos se compró, pero la realidad es la contraria. Iván Name la engavetó 7 meses en el Senado de la República para hundirla. Y de los 20 congresistas investigados, 16 votaron no o se abstuvieron de votarla. Quieren que la Corte Constitucional la tumbe con el argumento de que fue comprada. Pues ya se dieron cuenta que se cumplieron con todos los requisitos legales en su debate. El pueblo colombiano merece justicia social para construir la paz. Ojo porque estamos atentos. Entonces, que digan no a la consulta popular. Que tumben la reforma pensional con ese argumento chimbo de Iván Name.
Que a propósito, me salto y me voy otra vez a las ñapas. Por ahí leí algo que la magistrada Cristina Lombana, radicó un documento de 19 páginas en el que explica su desacuerdo parcial con la medida de aseguramiento en contra de los expresidentes del Senado, Name, y de la Cámara, Andrés Calle. Lombana dice, entre otras cosas, que es irregular valorar los interrogatorios de Olmedo y de Sneider Pinilla ante la Fiscalía. También dice que advierte que Pinilla no fue testigo de la entrega del dinero a Iván Name y asegura que no se configura el delito de peculado porque los 4.000 millones salieron de un acuerdo entre privados y no de dineros de la UNGRD. Cristina Lombana, esa magistrada, radicó ese documento. Volvemos entonces a lo que estamos hablando y es el tema de la reforma pensional y que están usando eso como argumento de que esa reforma fue comprada. Al respecto de la reforma pensional, la representante Marta Alfonso, la profe, dice que, sin embargo, la implementación de esa reforma sigue adelante. Ya se expidió el decreto reglamentario único del Sistema de Protección Social íntegra para la vejez, invalidez y muerte de origen común que permite operativizar lo contemplado en la reforma pensional que fue aprobada el año pasado y de la cual fue coordinadora ponente. La pensión para millones de adultos mayores será una realidad, esperemos. Más adelante les explicaré detalles de este decreto. Pero entonces esperamos. ¿Qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir con la reforma pensional? Ahí lo tenemos también. Muchas de las cosas que siguen en vilo. Eso sería ya el no más, pienso yo, ¿no? Que lleguen a tumbar el llamado a la consulta popular, que lleguen a tumbar la reforma pensional, tumbaron la reforma laboral, la reforma a la salud también la tumbaron. Entonces, ¿nosotros qué? ¿Nuestro voto qué? ¿No valió? No, señores, convencidísimos. Y repetimos, la ola de esa consulta popular o de lo que sea, va a ser un tsunami, no una simple ola gigantesca. De eso estamos completamente seguros. Así que hoy, día muy importante, contaremos las horas para ver qué pasa en ese debate. Repetimos, la orden del día dice que el debate está programado para las 2 de la tarde, hora de Colombia, 9 de la noche, aquí en España. Y seguimos entonces, reforma a la salud. Ya hemos visto, se sabe de ese complot, presunto complot, McMaster y varios políticos. Y ahora se suma uno que seguramente ya está, pero que ya lo hace público, es Alejandro Gaviria, que anuncia un colectivo para enfrentar la crisis del sistema de salud en Colombia. Así o más lo que sabemos. Recordemos estas palabras, es que son unos miserables. Siguen desafiando al pueblo y siguen desafiando. Y ahora, con el tema de la salud. Al mismo tiempo tenemos un deterioro del patrimonio de las EPS, que hoy en día en conjunto podríamos decir es negativo, y tenemos una tercera parte de ellas son intervenidas o con alguna medida especial. Si estuviéramos hablando del sector financiero y alguien me presenta este panorama, deudas impagables billonarias, patrimonios negativos en conjunto de un sector y al mismo tiempo una tercera parte de las instituciones intervenidas, el diagnóstico sería inmediato. Aquí lo que tenemos es una quiebra sectorial que obliga a una intervención de nuevo inmediata por parte del Estado. Eso no se nos puede olvidar, ¿no? Porque argumenta Alejandro Gaviria que ese movimiento abogará por la creación de un sistema que privilegie la dignidad en la atención a los pacientes. ¡Hijos de puta! Y llegamos así, entonces, a las ñapitas, después de esa noticia. Dan asco, definitivamente. El pueblo cada vez los tiene más detectados. Así traten de engordarlos, así traten de postularlos
y venderlos otra vez como los intelectuales, los expertos, y digo venderlos portaluchos, como el portal Cambio, que nos meten a Fajardo, en fin, ya sabemos cuál es su juego, ya sabemos cuál es su intención, Claudia López también, ¿no? Así que repetiremos siempre, nos molesta ver a grandes figuras del pacto, grandes figuras de nuestro lado, pues, digámoslo así, verlos en esos medios. Nos molesta y nos duele, porque después terminan siempre clavándole la puñalada al gobierno. Listo, llegamos así entonces a las ñapitas, ya lo saben las personas que son recién nuevos suscriptores, como Cecilia Sabogal, que me dice que nos escribe desde Bogotá. Le digo, Cecilia, bienvenidísima, por supuesto, aquí a Colombia con C. Y por si no lo sabes o ya te has dado cuenta, aquí siempre tenemos un contenido de más. Aquí damos ñapita, aquí revivimos esa tradición que ya no se ve en Colombia, ¿no? Yo recuerdo en Zipaquirá, 6 roscones por 1000, el vendaje, ¿no? Entonces, pues aquí le damos vendaje. Y la primer ñapita que traemos el día de hoy es una noticia que tiene que ver con Gregorio El Hash. Pues resulta que Gregorio El Hash, el procurador de la Nación, el procurador general de la Nación, respaldó la prohibición de las corridas de toros y desestima las demandas contra la ley. Me parece una muy buena decisión. Así que esta se la tenemos que anotar a Gregorio El Hash. Muy buena esta decisión. Así que vamos a ver también qué ocurre con el tema este, que también hasta eso quieren tumbar en Colombia, la prohibición de las corridas de toros en nuestro país. Aquí también, siguiente ñapa, y esta ñapa sí me tiene triste, bajado, como dicen, ¿no? Hemos escuchado en las últimas horas que el estado de salud de Pepe Mujica se ha complicado. Su esposa Lucía dijo, y a mí esto me duele en el alma, reveló que su situación en este momento es terminal. Y al propósito de esto, aunque no voy a mostrar, bueno, lo eliminaron. Ayer El Espectador cometió una canallada contra el gran Pepe. No vamos a decirlo, no vamos a mostrar nada, porque bueno, incluso lo borraron, ni vamos a decir qué fue lo que hicieron, pero unos miserables. No lo decimos por respeto al gran Pepe. Así que esa noticia nos tiene tristes, bastante tristes, porque sabemos y para todos lo que significa el gran Pepe Mujica. Así que estamos también muy atentos y bajados de nota por el gran Pepe, y sobre todo también esa canallada que cometió, ese pasquín miserable en el que también está convertido El Espectador y Fidel Cano a su cabeza, ¿no? De probable. Y lo borraron. Asquerosos. Son unos asquerosos definitivamente, por no decir otra cosa. Y si hablamos de asquerosos, pues Matarife nos viene también a la mente. Cada día que pasan esas declaraciones, los testigos de el Matarife se hunde más. Ayer fue un día inolvidable para el Matarife. Ayer sí que lo vimos revolcarse. Oiga, y en todo esto escuchamos a la jueza haciendo una grave denuncia, a la jueza Sandra, una mujer valiente, que incluso ahora está recibiendo presiones del pasquín. Eso lo denunció en pleno juicio. Escuchen ustedes lo que dijo la jueza Sandra el día de ayer. Sino que ahora también de la revista Semana me están exigiendo que les informe por qué le doy prelación a este proceso, que cuántos procesos tengo a disposición, que cuántos con detenidos, cuántos con prescripción, y que si el Consejo Superior de la Judicatura sabe de esa prelación que le estoy dando a este proceso. La verdad, pues son derechos de petición sin oficio que he tenido que sortear
solamente por una situación, y es querer ofrecer una pronta y cumplida administración de justicia frente a un proceso que, como no es un secreto, está próximo a prescribir, y que las partes, en este caso el más interesado, como lo ha indicado el señor defensor, pues es el mismo procesado que se le resuelva su situación jurídica. Pero son situaciones que debemos sortear y que efectivamente jamás en mi historia laboral he hecho algo a espaldas de mis superiores o a espaldas del Consejo Superior de la Judicatura. Pero son situaciones que debo sortear y que pues no son, simplemente quería ponerlo de presente para que tengan en cuenta también que debo dar otras explicaciones que en un proceso, en otros procesos jamás me las exigen. Hasta ese punto se ha llegado. Hasta ese punto. Escuchamos también hablar de preclusión a la jueza. Y sabemos que renunciaron a otros casos. En otros casos sí renuncian a esa preclusión. Casos que incluso la misma fiscalía ha pedido que se cierren. Así son de cobardes. Pero en este es una estrategia que se manifiesta día a día. La forma como tratan de que el tiempo pase lentamente. Llevan pocos testigos cuando se puede aprovechar la jornadas extensas se pueden aprovechar mucho más y hacer que esos tiempos se acorten. No, a ellos les interesa y ojalá pudieran llevar de a un solo testigo y hacer la roña y hacer la jugada que lleva a preclusión. Y hablando de preclusión, entonces aquí traemos a Mapia, a la periodista, por supuesto, Mapia, de el medio Hoy Noticias, Mapia Aguilars. Al paso que vamos con el juicio de Uribe, no solo nos cogerá la Nochebuena, también el Año Nuevo y hasta el juicio final. Tiene toda la razón. Escuchen otra vez a la jueza. Estar atentas al llamado del despacho, tal como se hizo con la fiscalía. Incluso lo dije el viernes, de pronto el doctor Granados no estaba conectado, que también se le requirió a la fiscalía cuando alguna vez tuvimos que suspender la audiencia a las 4 de la tarde para que en lo sucesivo pues trajera o tuviera más testigos disponibles. Ello si tenemos en cuenta que no es igual la proporción de testigos de la fiscalía frente a los de la defensa. Creo que la fiscalía tenía 35 testigos, entre tanto la defensa más de 70. Entonces, esas circunstancias nos obligan a unar esfuerzos para que, por favor, no sean solamente 5 testigos a diario, porque si no nos va a dar acá la Navidad señalando fechas y fijando simplemente unas audiencias de 2 y 3 horas, y que, doctor Granados, discúlpeme, pero o sea, si no tenemos en cuenta esa situación, pues no voy a hacer audiencias en otros procesos y acá voy a venir a una audiencia 2 o 3 horas, entonces pues tampoco esa es la idea. Sí. La idea es evacuar y poderle resolver esta situación jurídica al señor procesado de la manera más rápida. Y si tenemos en cuenta, doctor, 31 de julio es lo que usted se proyecta, ¿en qué momento vamos a hacer alegatos de cierre y en qué momento vamos a adoptar la decisión? Al día siguiente vamos a hacer los alegatos, señoría. La defensa está preparada, pero mira, estamos haciendo el mayor esfuerzo, señoría. Hemos sido además en los interrogatorios muy concretos y bueno, nosotros no podemos partir de la premisa que la fiscalía no va a contrainterrogar. Si fuera así, pues sería, si no va a contrainterrogar sería otra historia. Pero aún así estamos haciendo, créanme, el mayor esfuerzo. Es que seguro que al paso Navidad y hasta el juicio final, como dijo Mapia. Pero recordemos la fecha es en octubre, creo que es el 9 de octubre el día que precluye este caso, entonces vean, ya cuando vamos, mayo ya, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y por allá la jueza le estaba dando fechas de julio y entonces que cuando continúa el resto del juicio. ¿Ven? Que es que eso es lo que ellos pretenden. Eso no es una mentira y no es ningún ataque. Bueno, nos vamos entonces ya cerrando este contenido a la cuenta de Gustavo Petro. No hay nuevo algo. Ha reposteado, eso sí, a Cielo Rusinki, que publica unas imágenes. Aquí vemos a Gustavo Petro con Xi Jinping, con Lula, en fin. Esa imagen que tiene retorcida a la derecha. Aquí vemos el equipo del gabinete que acompaña a Gustavo Petro, Edwin Palma, a Cielo, la ministra Carvajalino, allá vemos al ministro de Hacienda, en fin,
Aquí también vemos la imagen junto a Carlos Carrillo, vemos acá a Laura Sarabia y vemos acá también al embajador de China en Colombia. Vea más fotos, en fin. Pues seguiremos atentos qué sigue y qué más imágenes o qué más mensajes nos deja, qué más acuerdos también nos deja esa visita, ese encuentro de Gustavo Petro como presidente pro tempore de la CELAC con la República Popular de China. ¿Listo? Entonces llegamos así al final. Eso sí, antes de irnos tengo que mostrar unas imágenes que se dieron el día de ayer en la ciudad de Bogotá y tiene que ver con una requisa. Ojo, ojo, ojo con las imágenes que vamos a presentar. Una requisa, un agente de la policía solicita una requisa y las imágenes son estas. Caballero, usted nuevamente, permítame una requisa. Una requisa ahí. Buenísima, esas imágenes tenemos que darle los créditos, por supuesto, a Pasa en Bogotá. Sí, a Pasa en Bogotá, esa es la cuenta en Telegram, porque de verdad, y aquí es Pasa en Bogotá, señor Vaca. Buenísima, buenísima la imagen, mira, ustedes están viendo Pasa en Bogotá. Créditos para ellos por esa grandiosa imagen, ese gran video. Hermoso, hermoso ese perrito. Bueno, así llegamos entonces al final de este contenido. Esperamos que haya sido de su agrado, como siempre. Pues hecho, eso sí, con mucho amor y con esa intención clara de colocar un granito de arena para lograr esa transformación que tanto deseamos en nuestro país. Estamos atentos, por supuesto, hoy al debate. Aquí estaremos al frente del cañón. Nos veremos entonces en una próxima ocasión aquí en Colombia con C de Consulta Popular. Ya lo saben, las personas que no se han suscrito, los invitamos a que se suscriban al canal, que activen la campanita y todo eso que ya lo saben ustedes para que cuando subamos un video reciban una notificación. Repetimos, nosotros subimos videos a diario. Aquí estamos, es nuestra misión y la vamos a cumplir. Vamos a colaborar entre todos, por supuesto, a que nuestro país sea otro país, a que nuestro país sea la Colombia, potencia mundial de la vida. Nos vemos en la próxima. Miles y miles de bendiciones para todos. Feliz resto de día.